Egipto. Medianoche. Las estrellas dormían tras un velo de polvo del desierto. Las casas de adobe parecían contener la respiración. En los rincones más oscuros del imperio, entre susurros y cadenas, se oía un único sonido, el de un pueblo que lloraba en silencio. Los hebreos no eran más que sombras en los campos del faraón. Hombres encorvados por el látigo. Mujeres que callaban el hambre de sus hijos con canciones prestadas. Viejos que contaban historias que nadie más recordaba. Pero esa noche, algo distinto temblaba en el aire. No era el miedo. No era el cansancio. Era una pregunta lanzada al cielo. ¿Dónde estás, Dios de nuestros padres? Y en algún lugar, más allá del Nilo, más allá de los templos dorados, más allá incluso del tiempo, una zarza comenzó a arder, sin consumirse. Porque cuando un pueblo clama con todo el corazón, el cielo escucha. Y el cielo acababa de despertar. El fuego no crepitaba. No hacía humo. No se extendía. Solo ardía, inmóvil, eterno. Y frente a él, un hombre se detuvo. Moisés. Exiliado. Pastor. Hijo adoptivo de un imperio que había renegado. Él había aprendido a callar. A olvidar. A huir de su pasado como quien huye del filo de una espada. Pero esa noche, cuando la zarza ardía ante él en el monte Horeb, el pasado lo alcanzó. Y entonces, la voz. No una voz humana. Ni una que pudiera imitarse. Era como si el trueno y el susurro se hubieran encontrado en el mismo aliento. ¿Moisés? Moisés. Él no contestó de inmediato. Sus rodillas temblaron. Su alma recordaba lo que su mente había enterrado. Aquí estoy, murmuró, con más miedo que fe. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y ahí, en medio del fuego y del silencio del desierto, Dios le habló. Le habló de un pueblo, de una promesa, y de una misión imposible. Ve a Faraón, y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés quiso huir. Quiso decir que no, pero el fuego seguía ardiendo, y la voz no se apagaba. Moisés temblaba. No era el miedo a Faraón, ni siquiera el temor al rechazo de su propio pueblo. Era el terror de saberse insuficiente. De haber pasado demasiado tiempo lejos del propósito. De haberse oxidado en la rutina. De no estar a la altura del llamado divino. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón?, preguntó con voz quebrada. Y Dios no respondió con halagos ni argumentos humanos. Solo dijo: yo estaré contigo. 3 palabras. 3 palabras que cambiarían el curso de la historia. Moisés bajó la vista. Apretó los puños. Sabía lo que eso significaba. Pero no podía evitar la duda. ¿Y si no me creen? ¿Y si preguntan quién me envió? ¿Qué les digo? Entonces Dios, paciente y firme, reveló su nombre. No uno como los dioses de Egipto, con forma de animal o de astro. No un título adornado por templos o ídolos. Yo soy el que soy. Un nombre eterno, sin tiempo ni forma. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios que es, y siempre será. Aún así, Moisés se resistía. No soy elocuente, no sé hablar. El miedo era más grande que la fe. Pero Dios no lo reprendió. Le dio a Aarón como compañero de palabra. Y le recordó algo poderoso. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? No soy yo, el Señor. En ese momento, algo cambió en Moisés. No porque se sintiera capaz, sino porque entendió que no se trataba de él. La zarza seguía ardiendo. La noche seguía en silencio. Pero el corazón del elegido ya no era el mismo. Con el bastón en la mano, y el alma aún temblando, descendió del monte Horeb, sabiendo que su vida ya no le pertenecía. El bastón de pastor golpeaba el suelo con cada paso. No era un cetro de rey. No era una espada de guerra. Era solo un bastón de madera. Pero ese día, se convertiría en la señal del cielo sobre la tierra. Moisés bajó de la montaña y regresó al hogar que había dejado atrás. Egipto. La tierra de oro y de esclavos. La tierra que lo había criado y que también lo había perseguido. Cada duna que cruzaba era un recuerdo. Cada piedra, un juicio. El desierto se abría como una herida antigua. Pero él caminaba, con los ojos puestos en la promesa. Al llegar, se encontró con Aarón, su hermano de sangre. Su voz ante los poderosos. El reencuentro no fue con palabras vacías. Fue con miradas llenas de historia, lágrimas contenidas y una misión compartida. No había tiempo para nostalgias. Juntos,
entraron en la ciudad. Las calles de Egipto seguían brillando como joyas. Pero debajo del oro, la injusticia seguía goteando como sangre entre los ladrillos. Los hebreos miraban a Moisés con desconfianza. Habían escuchado rumores. ¿El hijo del palacio? ¿El fugitivo? ¿El olvidado? Pero él no vino con excusas. Vino con señales. Ante los ancianos del pueblo, lanzó su bastón. Y el bastón se convirtió en serpiente. Los ojos se abrieron. Los corazones temblaron. No por el milagro, sino por lo que significaba. Dios no se había olvidado. La promesa seguía viva. La libertad tenía fecha. Y entonces, con esa certeza en el alma, Moisés y Aarón se prepararon para lo impensable. Entrar al palacio de Faraón. Las puertas del palacio se abrieron con un eco metálico. El incienso perfumaba el aire. Los sacerdotes de Ra recitaban himnos en lenguas antiguas. Y entre columnas gigantescas talladas con glifos de conquista y eternidad, estaba él, Faraón, Dios viviente para los egipcios, tirano para los hebreos, hombre para el cielo. Moisés sintió el peso de cada paso que lo acercaba al trono. El suelo era mármol, pero sus pies descalzos lo recordaban. Aquel lugar, por más lujoso que pareciera, no era sagrado. Aarón tomó la palabra, como habían acordado. Así dice el Señor, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo, para que celebre en el desierto una fiesta en su honor. Un silencio helado se posó en el salón. Los cortesanos se miraron incrédulos. Algunos se rieron. Otros murmuraron. Faraón no se levantó. Solo sonrió con desprecio. ¿Quién es ese Señor del que habláis? ¿Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a ese Dios. Y no dejaré ir a su pueblo. Moisés no retrocedió. No suplicó. Solo miró con firmeza y extendió su bastón hacia el suelo. Y ante todos, el bastón volvió a convertirse en serpiente. Hubo un murmullo de asombro. Pero Faraón, altivo, hizo un gesto a sus magos. Ellos también arrojaron sus bastones. Y sus bastones también se transformaron en serpientes. Pero entonces, la serpiente de Moisés devoró a las demás. Los sacerdotes callaron. Faraón frunció el ceño. Pero su corazón se endureció. Aumentad el trabajo de los hebreos, ordenó. Si tienen tiempo para escuchar a falsos profetas, tienen tiempo para cargar más piedras. Y así, con una sola frase, el opresor respondió al llamado de Dios con crueldad. Moisés salió del palacio con el alma pesada. ¿Así respondería Faraón? ¿Así comenzaba la redención? El pueblo, al saberlo, no celebró el intento. Lo acusaron. Lo culparon. Dudaron de su llamado. Pero Moisés no volvió al desierto. No huyó. Volvió su rostro al cielo. Señor, ¿por qué has enviado esta palabra, si solo ha traído más dolor? El cielo cayó. Pero el fuego seguía encendido. Y la batalla recién comenzaba. El sol se alzó sobre Egipto como todos los días. Pero ese día, el aire pesaba distinto. Los esclavos caminaban cabizbajos, cargando el doble de barro. Los capataces gritaban con más furia. Y Faraón no olvidaba el desafío. En su corazón no quedaban dudas, haría que Moisés se arrepintiera. Pero lo que el Faraón no sabía, es que no era Moisés quien había hablado. Era el Eterno. Y el Eterno no habla en vano. Aarón y Moisés regresaron al palacio. Una vez más, la voz firme resonó en medio del mármol y el incienso. Así dice el Señor. Por esto sabrás que yo soy el Señor. Con este bastón golpearé las aguas del Nilo, y se convertirán en sangre. Moisés extendió su mano. El agua se tiñó de rojo oscuro. Los peces flotaron muertos. El hedor se esparció por las orillas. Los egipcios no podían beber. El río, su dios más sagrado, había sido vencido. Y sin embargo, Faraón endureció su corazón. Dios levantó entonces su mano, otra vez. Y así, una tras otra, las plagas descendieron como truenos en cadena. Ranas cubrieron la tierra. Saltaron sobre tronos, camas y vasijas. Mosquitos infestaron el aire. Ni hombres ni animales podían respirar en paz. Moscas invadieron cada rincón, cada sombra, cada templo. Muerte del ganado, el orgullo de Egipto cayó enfermo. Úlceras surgieron en la piel de todos. Ni los magos escaparon. Granizo con fuego cayó del cielo, arrasando campos y destruyendo cosechas. Langostas devoraron lo poco que quedaba. Tinieblas cubrieron Egipto durante 3 días. Una oscuridad tan densa, que no era natural.
Era una oscuridad que se sentía. Pero cada vez que Faraón parecía ceder, su corazón volvía a endurecerse. Y Moisés, firme pero con el alma desgastada, solo podía clamar al cielo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo resistirá este corazón de piedra? Y entonces, Dios habló una última vez. Su voz, esta vez, temblaba con dolor y justicia. Una plaga más traeré sobre Egipto. Y después de eso, Él los dejará ir. Y no solo eso, los echará de su tierra con sus propias manos. Lo que vendría a continuación, sería tan grande, que el tiempo mismo recordaría aquella noche por generaciones. El aire estaba inmóvil. Ni los animales se movían. Los niños dormían con un susurro en el pecho. Las mujeres cocinaban en silencio. Los hombres escuchaban instrucciones, con el corazón acelerado. Porque esa noche, no sería como ninguna otra. Dios había hablado. Y su voz no temblaba de furia, sino de tristeza sagrada. A la medianoche, pasaré por la tierra de Egipto. Y morirá todo primogénito en la tierra, desde el hijo de Faraón hasta el del esclavo. Pero a su pueblo, Dios le dio una orden. Una que no tenía lógica militar, ni estrategia humana. Tomarán un cordero sin mancha. Lo sacrificarán al atardecer. Y con su sangre marcarán los dinteles de sus casas. Un cordero. Sangre en la puerta. Y una promesa. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No tocaré esa casa. No tocaré a los que están cubiertos por el sacrificio. Esa noche nació algo eterno. La Pascua. El paso del juicio. La protección de los fieles. La señal del pacto entre Dios y su pueblo. Los hebreos comieron deprisa, con sandalias puestas y bastones en mano. Pan sin levadura. Hierbas amargas. Y el cordero, completo. No era una cena de despedida. Era una cena de preparación. Porque esa noche, la historia cambiaría para siempre. A la medianoche, el silencio se rompió con un grito. Uno solo. Luego otro. Y otro. Hasta que toda Egipto fue cubierta por un clamor como nunca se había oído. Desde el palacio hasta la choza más humilde. Todos los primogénitos egipcios murieron. Incluido el hijo de Faraón. Y en medio del lamento, el opresor se rindió. Faraón se levantó, desgarrado. Y por primera vez, no dio una orden de castigo. Gritó: salid, marchaos. Llevad a vuestro pueblo, llevad a vuestros animales, llevad todo. Y orad por mí, si vuestro Dios es real. Moisés no gritó. No celebró. Solo miró al cielo, con lágrimas en los ojos, porque sabía que la libertad cuesta. Pero esa noche, los pasos del pueblo comenzaron a resonar. El éxodo había comenzado. La madrugada aún no nacía. Pero el pueblo ya estaba despierto. Niños en brazos. Ancianos sostenidos por nietos. Mujeres cargando canastos, ollas y esperanza. Hombres que, por primera vez en generaciones, no caminaban hacia una cantera, sino hacia el horizonte. Salían de Egipto. No como fugitivos. No como esclavos. Sino como pueblo elegido. Los egipcios, enmudecidos por el terror, entregaban oro, plata, mantas y comida. Querían que se marcharan. Rogaban que se marcharan. Atrás quedaban siglos de látigos, de gritos, de nombres olvidados. Y aunque el corazón de muchos aún latía con miedo, cada paso sobre la arena era un paso más lejos de las cadenas. Y un paso más cerca de la promesa. Moisés marchaba al frente, con el bastón en la mano y la voz del Eterno en el pecho. Dios irá delante de ustedes de día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego, para que nunca dejen de avanzar. Y así fue. Durante el día, una nube blanca y majestuosa se elevaba sobre ellos, como un faro de cielo sobre el polvo. Y en la noche, una columna de fuego ardía ante el campamento, recordándoles que la oscuridad no era eterna. Caminaban y cantaban. Cantaban sin saber la letra. Solo sabían que sus pies eran libres, y que sus almas volvían a recordar el nombre de su Dios. Los niños preguntaban: ¿a dónde vamos? Y los padres respondían: a donde Dios nos lleve. A una tierra que fluye leche y miel. A casa. Pero el desierto era vasto. Y el eco de la libertad no tardó en chocar contra un nuevo sonido. El retumbar de ruedas. A lo lejos, una nube distinta comenzó a levantarse. Era Faraón. Y había cambiado de opinión. Con sus carros, sus jinetes y su rabia. El ejército más poderoso del mundo salía a cazar esclavos. El pueblo se detuvo. Frente a ellos,
el Mar Rojo. Detrás, los ejércitos del imperio. Y en el centro, Moisés. Entre el agua y la espada. El rugido de los caballos crecía como una tormenta. El suelo temblaba con cada rueda. Los gritos del ejército egipcio rompían el aire con furia. Y frente al pueblo, el mar, inmenso, inmóvil, infranqueable. Las olas se mecían sin prisa, como si ignoraran el caos. El cielo comenzaba a oscurecerse. Y el viento, que antes era cálido, ahora traía un frío que nacía del miedo. El pueblo se volvió contra Moisés. Los más valientes comenzaron a gritar. ¿Nos trajiste aquí para morir? ¿No había tumbas en Egipto? ¿Por qué salimos si solo íbamos a encontrar la muerte? Moisés miró hacia el cielo. Y no gritó. No huyó. No se defendió. Solo levantó su voz. Una voz que temblaba como el fuego en la zarza. Y que esta vez, no dudó. No temáis. Estad firmes y ved la salvación del Señor. Porque a estos egipcios que veis hoy, no los volveréis a ver jamás. Entonces, hizo lo que nadie esperaba. Levantó su bastón. Y extendió su mano sobre el mar. Un silencio profundo se apoderó del mundo. Por un segundo, hasta el viento pareció contener la respiración. Y luego, el agua se alzó. Primero como una muralla temblorosa. Después, como un camino que se abría entre dos gigantes de agua viva. El mar, obediente al Creador, se partió en dos. El pueblo no supo si llorar o correr. Pero comenzaron a avanzar. Cientos de miles. Niños, ancianos, animales, madres. Todos cruzando el fondo del mar, sobre tierra seca. A su derecha, agua. A su izquierda, agua. Sobre sus cabezas, el cielo abierto. Y delante de ellos, el milagro. Faraón los vio. Y no se detuvo. Ordenó a sus jinetes avanzar. Los carros entraron también. Pero lo que era camino para los hijos de la promesa, no lo era para los corazones endurecidos. Moisés llegó al otro lado. Y al mirar hacia atrás, extendió su mano una vez más. Y entonces, el mar se cerró. El rugido de las aguas aplastó al imperio más poderoso de la tierra. El polvo egipcio se disolvió en espuma. Los jinetes desaparecieron. Y con ellos, el pasado de esclavitud. Silencio. El pueblo, temblando, miró el mar como si lo viera por primera vez. Y entonces, alguien gritó. El Señor ha vencido. Y otro cantó. Y otro lloró. Y como un fuego que se enciende en la noche, el canto de los libres se elevó en el desierto.